Bueno, pues muy buenos días. Vamos a dar inicio al seminario del día de hoy, 10 de abril. Damos la bienvenida a nuestra sede de la UNAM y quisiera comentar un poquito por qué no se presenta hoy sesión bibliográfica, sino un seminario. El motivo es de que, como ustedes pueden ver en pantalla, este es parte de la capacitación continua del programa de guías de práctica clínica. Fueron interesantes sus respuestas que se presentaron en el DigiVote, lo cual, pues bueno, como estamos a inicios casi de los R1, que sean bienvenidos, cada vez más ven casos ustedes de depresión en niños y adolescentes, tanto a nivel de aquí de APC como en sus consultorios privados, y pues bueno, es un hallazgo el que estoy viendo de que no hay mucho conocimiento, pero pues bueno, para esto es creado este seminario. Le doy la bienvenida a la doctora Lupita Verdugo, quien nos va a presentar a continuación la presentación. Buenos días, como ya tuvo a bien comentar la doctora Feria, el día de hoy vamos a presentar el seminario de prácticas clínicas sobre depresión en niños y adolescentes, el cual está coordinado por la doctora Miriam Feria y les presenta su servidora Lupita Verdugo Silva. Vamos a hacer un pequeño resumen de los puntos a tratar el día de hoy. Hablaremos sobre una breve introducción, hablaremos sobre también criterios diagnósticos, las causas, aclararemos y mencionaremos el algoritmo de Texas, hablaremos sobre depresión y suicidio y los trastornos comórbidos de depresión en niños y adolescentes. Y finalmente hablaremos un poquito sobre la guía de práctica clínica que tenemos en nuestra institución. Hablando sobre la prevalencia, en los preescolares la prevalencia de trastornos depresivos es de 0.3%, mientras que en los escolares, que son niños de 6 a 12 años, la prevalencia es de 1 a 2%. En los adolescentes la prevalencia varía un poquito más y es de 2 a 5%. Y se habla de que el 14 al 25% de los jóvenes tienen un episodio depresivo antes de la adultez. En la gráfica de abajo podemos ver cómo hay un incremento notable en las últimas décadas en paralelo con lo que ha pasado con los adultos. En los 60 aproximadamente hablábamos de un 5% y actualmente estamos en un 15%. La depresión en la adolescencia tardía es similar al fenómeno que sucede en la adultez y es muy diferente a lo que sucede en la infancia. Esto está determinado por las causas y también factores pronósticos. En la adolescencia, los cambios biológicos y además sociales interactúan y dan como resultado cambios, como mencionamos en la presentación de la depresión en este grupo etario. Esto está debido a aumento en el estímulo social, a la autoconciencia y al fenómeno de recompensa-peligro. En cuanto a la relación hombre-mujeres de presentación de depresión, antes de la pubertad la prevalencia es igual. Sin embargo, después de la pubertad, la relación se hace 2 a 1, con mayor prevalencia en mujeres. Esto está en relación al inicio del ciclo ovulatorio, con un aumento en los estrógenos y también asociado a antecedentes familiares de TDM y también a un mayor estrés interpersonal, lo cual puede estar en relación a una percepción tanto objetiva como subjetiva. La depresión en adolescentes es un factor de riesgo importante para el suicidio. El suicidio representa la segunda o tercera causa de muerte en este grupo y se dice de que la mitad de adolescentes y niños que se suicidaron tuvieron una depresión al momento de la muerte. Hablando en nuestro país, los datos del INEGI, como se preguntaba en el DigiVote, se habla de que aproximadamente el 8.5% de suicidios en el año 2013 el 8.5% de muertes violentas en año 2013 fueron por suicidio. Se representa en porcentaje porque del total de muertes violentas sacan el porcentaje de las cuales se suicidaron.
La depresión además incrementa el riesgo de otros fenómenos como el embarazo no deseado, el tabaquismo, el trastorno por uso de sustancias y la obesidad. Hablando un poquito de causas y patogénesis, se sabe que el fenómeno de la depresión en niños y adolescentes es clínicamente heterogéneo y está determinado por factores distales y también factores hormonales y de maduración. Hablando de factores distales, mencionaremos a la adversidad temprana, el temperamento, rasgos de personalidad, por ejemplo, se habla de cierto neuroticismo y también la cognición en niños y adolescentes. Y en cuanto a los cambios hormonales y de maduración que alteran la sensibilidad individual al estrés. El fenómeno de la depresión en niños y adolescentes tiene que ver con 3 grupos de factores entre los más importantes: los factores de riesgo genético y familiar, los factores de riesgo psicosocial y los mecanismos neuroendocrinos. Se ha visto, por ejemplo, que en familias que tienen, digamos, el riesgo genético de sufrir depresión, los episodios depresivos en niños y adolescentes se presenta cada vez a edades más tempranas y el fenómeno de recurrencia es más frecuente. Y en cuanto a los mecanismos del riesgo psicosocial, se habla de que adversidades tempranas en la vida no solamente pueden determinar depresión en el niño y en el adolescente, sino también en la edad adulta. Desglosando un poquito de estos factores, en cuanto a los factores de riesgo genético y familiar, se habla de una heredabilidad variable entre el 30 al 50%. Los hijos de deprimidos tienen mayor riesgo de sufrir depresión, de 3 a 4 veces mayor riesgo. También es importante la exposición a depresión materna y está asociado a la continuación de síndromes depresivos en la madre. En cuanto a la exposición materna, a la exposición a depresión materna, es importante tomar en cuenta que una madre deprimida va menos a controles prenatales, o si ya ha sido diagnosticada de depresión, se ha visto una asociación, por ejemplo, a menos apego a la consulta y menos apego al tratamiento, así también pues riesgo de uso de sustancias. Esto de la mano con algunos síntomas de la depresión, como disminución en el apetito, lo cual determina que tengamos un feto con riesgo de nacimiento prematuro o bajo peso al nacer o peso bajo para la edad gestacional. Hablando de los factores de riesgo psicosocial, tenemos 4 grupos importantes: la exposición aguda a estrés, la adversidad crónica, el alto riesgo genético y la adversidad crónica que altera las relaciones. La exposición a estrés agudo está determinado por lesiones y por pérdida familiar. La adversidad crónica por maltrato, por relaciones familiares negativas, el bullying, pobreza y lesiones físicas. Y también pues el alto riesgo genético y la adversidad crónica que altera las relaciones en niños y en adolescentes. En cuanto a los mecanismos neuroendocrinos, se ha visto que hay relación con el circuito amígdala-hipocampo, corteza parieto-frontoventral y pues la importante hiperactivación o probable hiperactivación del eje hipotálamo-adrenal, hipotálamo-hipófisis adrenal. Pues se habla, como mencioné hace un momento, de que el TDM asociado a estrés incrementa la función del eje hipotálamo-adrenal y pues además hay aumento del cortisol y aumento de la actividad serotoninérgica. Además se ha visto relación con el circuito estriado corteza, parieto, fronto y sistemas dopaminérgicos ventrales. Desglosando un poquito esto de las alteraciones neuroendocrinas en pacientes pediátricos,
El doctor de la Peña y colaboradores publicaron en 2011 sobre que los eventos estresantes son factores significativos no solamente en el inicio de la depresión en niños y adolescentes, sino también en el tratamiento, influyen en el tratamiento, y cómo estos eventos estresantes podrían activar el eje hipotálamo hipófisis adrenal directamente, estimulando la síntesis local y liberación de CRH y también la liberación en otras regiones de CRH. La cascada no termina ahí, sino más bien continúa incrementando los niveles plasmáticos de ACTH y la secreción de cortisol. Y por otro lado, la respuesta del eje hipotálamo hipófisis adrenal en respuesta al estrés agudo es adaptativa. En cambio, si hablamos de que los eventos estresantes en la infancia podrían tener como un valor predictivo sobre los trastornos relacionados en adultos, entonces se podría hablar de una hipótesis con explicación de carga alostática. Se ha visto que la hipercortisolemia está asociado a episodios depresivos graves, en cambio la hipocortisolemia está asociada a síntomas de depresión atípica. En adolescentes con niveles altos de cortisol y niveles mayores de estrés crónico de base, se ha visto que hay mayor tiempo en el periodo de recuperación. Abajo tenemos un pequeño esquema de lo que mencionábamos hace un momento, de la carga alostática, en que interactúan las diferencias individuales, genes, desarrollo, experiencias, las respuestas del comportamiento, sea este activo o pasivo, y cómo los eventos vitales importantes producen una amenaza, digamos, percibida, desencadena respuestas fisiológicas. En el mismo artículo que mencionamos hace un momento, el doctor de la Peña y colaboradores también habla de cómo alteraciones de inmunidad humoral tienen que ver con los procesos de depresión. Es así que se ha visto que la inmunidad, tanto innata como adaptativa, son importantes moduladores en el estado de ánimo, y en estudios clínicos se ha mostrado que aproximadamente el 30 al 50% de los individuos tratados con interferón alfa desarrollan síntomas depresivos. La presencia de inflamación y citocinas elevadas pueden ser un factor de riesgo para desarrollar sintomatología depresiva. Hablando de los diagnósticos y de los diagnósticos categóricos, hay que hablar sobre el DSM y la CIE. En realidad aquí nada más vale la pena comentar de que los criterios diagnósticos en el DSM-5 para diagnosticar depresión en niños y adolescentes son los mismos, pero hay que tomar en cuenta este punto en específico, que es la irritabilidad como algo importante y diferente en los niños que en los adultos. Y pues en la CIE-10 se habla de síntomas principales y de síntomas secundarios o síntomas asociados. En cuanto a los cambios del DSM-4 texto revisado al DSM-5, se eliminó el capítulo de trastornos de inicio en la infancia, la niñez y la adolescencia. En el DSM los trastornos de niños y adolescentes se incluyen en los capítulos respectivos, y pues también que los trastornos depresivos fueron separados del capítulo de los trastornos bipolares y relacionados. Además que en el DSM-5, para abordar las dudas sobre la posibilidad de que el trastorno bipolar se diagnostique excesivamente en niños, se ha añadido un nuevo diagnóstico, que es el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, que como sabemos se trata de una irritabilidad persistente y sumada a episodios de alteración conductual. En cuanto a la CIE-11, los criterios diagnósticos y de duración que se esperan son los mismos, y pues nada más comentar que algunos síntomas son necesarios para el diagnóstico y otros son secundarios. Los necesarios son los que tienen la S marcada, como el estado de ánimo deprimido, la marcada disminución en el interés o placer, y estos son secundarios.
criterios y así en cada criterio diagnóstico. Por ejemplo, en este presentan pocos síntomas de ansiedad, pues este sería el síntoma principal y los otros los secundarios. También en la CIE 11 se espera de que haya una descripción de los síntomas asociados al episodio depresivo y se hace una especificación importante en la infancia que antes de la pubertad, características tanto somáticas, irritabilidad y las conductas oposicionistas, especialmente en niños más que en adolescentes, suele confundirse con otros trastornos como el trastorno negativista desafiante. Los especificadores de gravedad siguen siendo los mismos, la depresión leve, depresión moderada o severa, según tengan 3, 4 síntomas o en el último caso de depresión severa, si hay síntomas de intensidad grave, lentitud del habla, de la acción o síntomas psicóticos. Hablando un poquito más de diagnóstico, en 1947 ya se habló de que hay combinaciones diferentes para un solo diagnóstico, es así que 2 personas con el mismo diagnóstico pueden solo compartir un síntoma. En cuanto al diagnóstico dimensional, hay que considerar que la depresión a lo largo de la vida es un continuo y de esta manera importante podemos detectar también formas menos severas que están, digamos, en umbral como en subsindromáticos, lo cual pues está asociado a incremento en riesgo de suicidio y asociación a usos de servicio de salud. En nuestra institución se utiliza la escala de Birlesson, la cual fue diseñada para cuantificar la severidad de la sintomatología depresiva en niños y adolescentes. Esta escala fue validada por el doctor de la Peña y sus colaboradores en 1997 y sirve para supervisar también la respuesta al tratamiento. Es una escala tipo Likert que consta de 18 reactivos punteados del 0 al 2 con una máxima calificación de 36. Esta es la escala de la cual les estoy hablando, la cual puntea, como les dije, de 0 a 2, con siempre, algunas veces y nunca. Los ítems que están marcados de verde más oscuro se puntean al revés, es decir, 2, 1 y 0. Hablando de la trayectoria de la depresión, se dice de que el 60-90% de los episodios depresivos remiten en un año, de ellos el 50 al 70% tendrán un nuevo episodio dentro de los siguientes 5 años y la depresión en adolescencia predice un amplio rango de trastornos mentales en la adultez, por ejemplo, el trastorno de ansiedad, el trastorno por uso de sustancias, el trastorno bipolar, la conducta suicida, desempleo y enfermedades físicas. Hablando de la evolución de la psicopatología en la infancia hacia la edad adulta, podemos hablar de 2 tipos de continuidad, la continuidad homotípica y la continuidad heterotípica. La continuidad homotípica se refiere a la persistencia o recurrencia del mismo trastorno a través del tiempo. En cambio, la continuidad heterotípica habla más de los trastornos que en la edad adulta son esencialmente distintos a aquellos que se presentan en la infancia. Comentamos al inicio también que vamos a desglosar el tratamiento en los trastornos depresivos en niños y adolescentes y utilizaremos para esto el algoritmo de Tejas. El algoritmo de Tejas tiene 5 estadios, 5 estadios y dentro del estadio 2, el 2A, como vamos a ver a continuación. En el estadio 0, que se trata de diagnóstico y monitorización, se van a tratar 5 puntos en específico. El primero es que hay que evaluar y monitorizar pues, en general a los pacientes. Y como dije hace un momento, aunque los criterios diagnósticos son similares que en adultos, hay que tomar en cuenta algo muy importante que es la irritabilidad como ánimo.
y pues también debe evaluarse al niño o al adolescente separado de los padres y pues que la irritabilidad también se puede deber a otro trastorno como un trastorno externalizado. En el siguiente punto podemos decir de que las intervenciones terapéuticas no específicas, se ha visto que los niños son más sensibles a las intervenciones terapéuticas no específicas, como por ejemplo el placebo, y pues se puede mantener una conducta expectante, para lo cual no hay un acuerdo, no hay un periodo definido. Siempre que se pueda, siempre que sea posible, puede durar hasta algunas semanas. Y pues no deja de ser importante mencionar que la psicoeducación y los cambios en estilo de vida es lo que debemos tomar en cuenta como primer parámetro en el tratamiento de un episodio depresivo en un niño y adolescente. En el tercer punto se habla de que hay que evaluar la suicidabilidad, la cual debe ser evaluada tanto en el pasado como en el presente y también durante el tratamiento. Pues hay que tomar en cuenta que la cognición y la energía suelen mejorar antes que el estado de ánimo, y esto aumenta el riesgo de suicidabilidad en las primeras semanas. Aquí tenemos una tabla que representan algunos agentes antidepresivos y el riesgo relativo de provocar suicidio, siendo los más destacables venlafaxina y luego paroxetina, siendo la venlafaxina la que tuvo un incremento significativo sobre el placebo. Bueno, ampliando un poquito más sobre el riesgo suicida, pues la FDA dio un aviso en cuanto se hizo un metaanálisis que vio el aumento del riesgo de suicidabilidad comparando a los ISRS con el placebo, el cual dio 4% con ISRS y el placebo 2%. La misma FDA amplió este metaanálisis haciendo otros estudios en los cuales se vio un riesgo de 2.5 para ISRS y 1.7 para placebo, lo cual nos da un número necesario a tratar de 10 y un número necesario para daño de 125, dando una relación de 14:1. El cuarto punto habla de medicación y versus estrategias alternativas. Como se mencionó, la decisión debe ser tomada en conjunto con el niño, los padres y el médico. Hay que tomar en cuenta que es posible también utilizar terapia cognitivo-conductual y terapia interpersonal, la cual pues se ha visto que es más efectiva que la terapia de apoyo y familiar, y pues en casos graves tener en cuenta que combinaciones o que la fluoxetina sola es superior a la terapia cognitivo-conductual, sobre todo si hay altos grados de distorsiones cognitivas. Hay que tomar en cuenta la severidad, el riesgo suicida, la respuesta en familiares a psicoterapia, la recurrencia y cronicidad, la falta de respuesta anterior ya a psicoterapia y las preferencias familiares. En cuanto a diagnóstico y monitorización también, pues es muy importante establecer una adecuada alianza terapéutica. La alianza terapéutica debe estar hecha entre el médico joven y los padres, y pues una mala alianza terapéutica se ha visto que es una causa frecuente en la falla del tratamiento, y siempre que sea posible debe ser el mismo médico quien trate al paciente. En el estadio 1 se habla de una monoterapia. Y pues la FDA requiere de 2 ensayos clínicos controlados para la aprobación de una indicación. Realmente la fluoxetina es el único antidepresivo con efecto positivo tanto en niños como en adolescentes, y es el único aprobado por la FDA para ambos casos, y es el antidepresivo de primera elección. El escitalopram está aprobado únicamente para uso en adolescentes, y pues hemos querido recalcar que aunque
aunque en el algoritmo se nombren a otros antidepresivos como la sertralina y el citalopram, los cuales pueden representar opciones terapéuticas, realmente hay resultados inconsistentes en cuanto al uso de estos antidepresivos y realmente no deben ser de elección. Se recomienda el uso alternativo a fluoxetina únicamente cuando hay el caso de antecedente de una mala respuesta a fluoxetina o efectos adversos que no se han podido superar o interacciones posibles con fluoxetina muy importantes. En el estadio 2 se debe tomar en cuenta el cambio a otro ISRS, también en monoterapia. Esto se da si no se alcanza el control adecuado en los síntomas o efectos adversos en el estadio 1. Se recomienda otro ISRS, pero como ya mencionamos, pues no son de primera elección. Se debe hacer una titulación cruzada para el cambio y si hay intolerancia a efectos secundarios se debe utilizar las mínimas dosis efectivas. También mencionar que pues dentro de otros ISRS la paroxetina está contraindicada y pues no está apoyada por un nivel A de evidencia, pero sí por el B, que representa pues estudios abiertos. Y pues hay una asociación alta de suspensión al tratamiento en uso de paroxetina, porque tiene varios efectos adversos y produce además agitación y hostilidad. Bueno, en el estadio 2 hay que tomar en cuenta el estadio 2A, que se trata del uso combinado de un ISRS con aumento, pues mejor dicho, potenciación, y pues la potenciación es utilizada en respuesta parcial de monoterapia o cuando no se ha alcanzado la remisión a pesar de la mejoría clínica. Las ventajas de potenciar un ISRS versus el cambio por un antidepresivo es de que no es necesario suspender el tratamiento inicial, la disminución en el retraso de respuesta y los respondedores parciales no es necesario que interrumpan el tratamiento. En adultos se han hecho estudios de mirtazapina y bupropión, sin embargo en jóvenes no se han establecido los usos habituales de estos dos medicamentos. En el estadio 3 se habla de un cambio a un antidepresivo de otra familia y se da en jóvenes en que no han presentado mejoría con 2 tratamientos con ISRS y no se ha observado pues control o mejoría. En este estadio, si se llega a este estadio, lo cual es bastante raro, hay que reformular el diagnóstico, establecer comorbilidades y otros factores contribuyentes, como por ejemplo el uso de sustancias. Además, hay que valorar el tratamiento conjunto o el tratamiento psicológico y proponer algunas alternativas como monoterapia, mirtazapina, bupropión o venlafaxina, que pues realmente se han hecho estudios en adultos, pero no hay evidencia apropiada en niños. En el estadio 3, como les mencioné hace un momento, pues hay algunos ensayos con mirtazapina, venlafaxina, nefazodona, pero estos no han dado buena evidencia y aunque hay cierta evidencia con la venlafaxina en adolescentes, no se debe utilizar debido a un incremento en la suicidabilidad, en específico en la ideación suicida, por lo que solo se recomienda administrar si se llega a este estadio. La duloxetina es efectivo en adultos, no así en estudios en jóvenes, y los antidepresivos tricíclicos pues no han mostrado eficacia en jóvenes y está asociado a cardiotoxicidad. En el estadio 4 se debe hacer una reevaluación con orientación general. Se debe hacer, como mencioné también hace un momento, la revaloración del diagnóstico principal, las comorbilidades, como por ejemplo trastorno conjunto con uso de sustancias, la revaloración de la situación familiar, sobre todo la percepción de las causas por el joven, y esto es muy importante. Además, ver si es necesario también psicoterapia, terapia cognitivo-conductual y terapia interpersonal, y en caso de considerar combinaciones, pues esto ver también los beneficios y los efectos adversos.
La terapia electroconvulsiva tiene un nivel B y C de evidencia con estudios abiertos, reportes de casos y experiencias de expertos. Hablando del TDM con síntomas psicóticos, se mantiene el algoritmo de TDM sin síntomas psicóticos. No se puede utilizar solamente un antidepresivo, sino pues también se agrega un antipsicótico. Los antipsicóticos que se prefieren son los atípicos y hay que dar aquí psicoeducación por la no aceptación del medicamento. Y pues la titulación a la baja se debe dar cuando ya ha habido remisión del cuadro psicótico. En este punto en específico es importante que descartemos la probabilidad de un trastorno bipolar. La depresión y otros trastornos comórbidos, se habla de la depresión comórbida con ansiedad. Hay una frecuente asociación con la depresión y ansiedad, y pues se ha visto que los ISRS son superiores a placebo, tanto en TOC, en trastorno por ansiedad generalizada, fobia social y TEP, y considerar también la psicoterapia, además del tratamiento farmacológico, terapia cognitivo-conductual en específico. Hablando del TDM comórbido o con TDA, hay que evaluar cuál diagnóstico tiene mayor severidad e iniciar el tratamiento para este. Después de algunas semanas de iniciado el tratamiento se debe reevaluar, con frecuencia suelen mejorar ambos. Si el tratamiento mejora los síntomas del trastorno A y los síntomas del trastorno B continúan, se agrega el tratamiento a través del algoritmo. Y por último, si se inició un estimulante y esto incrementa la irritabilidad, se debe considerar suspender el estimulante e iniciar tratamiento para la depresión. En cuanto a la depresión comórbida con trastornos de la conducta y agresividad, como les mencioné hace un momento, hay que diagnosticar o descartar trastorno bipolar, y también es muy necesario conocer de que los antidepresivos no son útiles en monoterapia para estos trastornos comórbidos de la depresión con trastornos de la conducta y agresividad, por lo que se debe utilizar otras estrategias farmacológicas. En un artículo del doctor de la Peña y colaboradores se habla de la utilización de estabilizadores del ánimo como el litio, antipsicóticos típicos o atípicos, el haloperidol, risperidona, aripiprazol, y estimulantes como el metilfenidato como coadyuvantes en el tratamiento de estos trastornos. Pues se habla de una fase aguda, continuación y mantenimiento. Y pues en la fase aguda siempre hay que tomar en cuenta duración, frecuencia, mediciones, en general las dosis y los efectos secundarios de los mismos, y como ya mencionamos, la suicidabilidad. En la fase de continuación se recomienda mantener el tratamiento posterior nada más a observar remisión 6 a 12 meses y utilizar la dosis completa que se utilizó en la fase aguda. En la fase de continuación es importante mencionar de que hay que disminuir el 25% semanal, se debe considerar durante 2 a 3 meses, y la psicoeducación en familia y pacientes por la posible reaparición de síntomas. En cuanto a la fase de mantenimiento, más del 70% de jóvenes que presentan episodios depresivos presentan otro episodio, 60-70% de jóvenes que presentan depresión habrá recurrencia en la edad, y los candidatos a fase de mantenimiento son jóvenes que han presentado 3 episodios o jóvenes que han presentado 2 episodios y tienen algún factor de riesgo como los mencionados abajo. En cuanto a la depresión y suicidio, pues el suicidio a nivel mundial recibe mayor atención, y pues los rangos de suicidio varían según el origen étnico, el estatus de empleo y la ocupación, y pues la mayoría de personas que mueren por suicidio tienen algún trastorno psiquiátrico, entre los que se ha visto trastornos del estado de ánimo, trastornos de personalidad, trastornos por uso de sustancias, trastornos psicóticos y trastornos de ansiedad.
Hay que tomar en cuenta que las autolesiones anteriores son un factor de riesgo para el suicidio. También el estudio de la historia familiar es importante y la exposición a comportamientos suicidas previos. En este cuadro tenemos los rangos de suicidio según regiones y países, en donde en nuestro país, México, está en la columna señalada con la flecha verde y determinado como en el grupo de América Latina. En este cuadro, que representan datos tomados del INEGI, se hace la visualización del porcentaje total de suicidios en niños y adolescentes desde el 2000 hasta el 2013, en donde se ve el punto más alto, con un 8.5%, que, como les dije, fue tomado en porcentaje por tomarse el total de las muertes violentas. En este cuadro, en cambio, se hace la separación por grupos etarios de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, siendo el punto más llamativo lo que sucedió en 2011 con el grupo etario de 10 a 14 años, mostrado en naranja. Y finalmente se hace pues aquí la comparación de los porcentajes de suicidios entre 2000 a 2013, comparando hombres en verdes con mujeres en naranja. En el 2013, que es el último dato que tenemos, los porcentajes se igualan, siendo 8.5% para hombres y 8.4% para mujeres. En cuanto a un modelo de suicidio, pues hay la interacción compleja entre si hay trastornos psiquiátricos, la desesperanza, si hay factores de crisis psicosocial, impulsividad, agresión. Pues también los rangos de suicidio crecen a lo largo de los años en la adolescencia y en específico en hombres. Algunos factores asociados con el suicidio en adultos son también importantes en adolescentes y sobre todo tomar en cuenta los antecedentes familiares, en específico se ha visto asociación con la rama materna. La mayoría de los jóvenes fallecidos por suicidio, como les mencioné hace un momento, al momento de la muerte tienen algún diagnóstico de trastorno psiquiátrico, y los factores que en específico están relacionados con el suicidio en jóvenes y en niños son intentos suicidas previos, problemas familiares, pérdidas, abuso sexual y físico, indigentes y orientación tanto homosexual como bisexual. Haciendo un breve resumen de las guías clínicas de trastornos afectivos en niños y adolescentes que tenemos en nuestra institución, pues hay varias formas de reportar las enfermedades. En nuestro sistema lo hacemos de dos formas, como la mencionada acá abajo: episodio depresivo leve, moderado, grave con o sin síntomas psicóticos, otros episodios depresivos, y pues utilizando los criterios del DSM-5, que, como les mencioné anteriormente, son muy parecidos a lo que sucede en adultos, con la especificación importante de que el ánimo no suele ser depresivo, sino también hay que tomar en cuenta que puede ser un ánimo irritable. Esto es más de los criterios diagnósticos del DSM-5, y nada más en cuanto a la pérdida ponderal. Hay que tomar en cuenta que en niños puede haber fracaso en lograr los percentiles de peso esperables. Estos son los siguientes criterios diagnósticos, que son pues muy parecidos o más bien iguales a los de adulto. Y pues ya para codificar el estado de ánimo depresivo actual o más reciente, se puede utilizar códigos del diagnóstico: leve, moderado, grave con o sin síntomas psicóticos, en remisión parcial, en remisión total o no especificado, y pues los especificadores nuevos del DSM-5 para el episodio más actual, con ansiedad, características mixtas, síntomas melancólicos, atípicos, características psicóticas congruentes o no con el estado de ánimo, la catatonia, inicio en el periparto y patrón estacional.
Además, pues algo muy importante a tomar en cuenta en los niños son los aspectos socioculturales, tener en cuenta pues las características culturales y sociales en los niños y adolescentes, pues que en algunas culturas la tristeza se manifiesta de otra forma y que en este grupo etario las quejas somáticas como el dolor de estómago, cefalea, irritabilidad, aislamiento social, hipersomnia y, pues, por ejemplo, el lentecimiento motor nos deben hacer pensar en trastornos afectivos. Además de que, por ejemplo, como en nuestro medio es mejor aceptado que una chica, una adolescente mujer exprese sus emociones y no así un hombre. Finalmente, pues se debe hacer unas recomendaciones generales, comentar de que los síntomas de TDM van apareciendo de forma paulatina, que además aproximadamente 15% de los episodios depresivos pueden tener síntomas atípicos y un porcentaje menor pueden tener síntomas melancólicos. En cuanto a la evaluación y diagnóstico, se debe pues mencionar de que no se debe comentar la información que el niño o el adolescente nos confía, a no ser de que pues él o ella lo autorice, y se puede romper el secreto profesional cuando hay ideación suicida. En cuanto a recomendaciones generales también para el manejo de la depresión en el contexto familiar, pues hay que tomar en cuenta que la familia tiene un papel muy importante en el desarrollo y mantenimiento de la depresión. Hay que evaluar el funcionamiento familiar y la red de apoyo que representan y, si es necesario, pues recomendar la intervención familiar como psicoterapia. Y finalmente, pues otras recomendaciones en el contexto familiar es que hay que brindar la información sobre el trastorno tanto al niño o al adolescente, también a los padres y a un familiar que viva con el niño o el adolescente. Además, fomentar un ambiente de comprensión y apoyo hacia el paciente y pues el estímulo familiar propicia el mejor apego a los medicamentos, la eliminación de estigmas, la asistencia a psicoterapia del paciente y también de los familiares.